Hola chicos, vamos a comenzar con tobillo y pie, el tema que nos toca ahora, ¿sí? Bien, continuamos con tobillo y pie. La licenciada López les dio hace poquito rodilla. Continuamos con tobillo, ¿sí? Bueno, hay un eje longitudinal que viene de la pierna, en donde el tobillo y el pie generan, junto con la tibia, movimientos de aducción y abducción, ¿sí? Estos movimientos se generan con una rodilla en flexión, ¿sí? Si no hay flexión de rodilla, no se puede realizar la rotación de la tibia, ¿sí? Bueno, tenemos otro eje, un eje transversal, en donde se realiza la flexoextensión de pie. Esta flexoextensión de pie no se realiza en un plano sagital puro, sino que se realiza oblicuo hacia afuera, dado por la superficie articular del astrágalo, la superficie articular externa, la cual se encuentra más posteriorizada, lo que genera que el eje no se encuentre, el eje transversal no se encuentre, digamos, en un plano frontal, sino en un plano oblicuo, genere movimientos oblicuos. Entonces, en una flexoextensión de tobillo en torno a este eje transversal, tenemos la flexión dorsal del pie de 20 a 30 grados, una flexión plantar del pie de 30 a 50 grados. Esta flexoextensión puede encontrarse, digamos, combinada con movimientos del tarso y el antepié que contribuirían en este movimiento. Y el movimiento de pronosupinación del pie en un eje longitudinal, ¿sí? En donde la planta del pie mira hacia medial y hacia lateral. Después vamos a ver que cuando veamos las articulaciones del tarso, el eje entre el tarso y el retropié, el eje va a ser evolutivo y oblicuo, en donde se van a combinar movimientos, ¿sí? Entonces, en la articulación tibio-tarsiana, donde ocurren movimientos de flexoextensión, la superficie del astrágalo, la superficie superior, es convexa de adelante hacia atrás. La garganta, la tróclea astragalina, la cual encaja en la mortaja tibial que contiene el astrágalo lateralmente con los maleolos, el maleolo peroneo, que desciende más que el tibial, que es interno. Bueno, los movimientos que ocurren son el rodamiento y el deslizamiento, ¿sí? Entonces, durante una flexión dorsal, llevando el pie hacia arriba, acercándolo hacia la tibia, ocurre un rodamiento hacia adelante del astrágalo y simultáneamente un deslizamiento hacia posterior, ¿sí? De la superficie articular. En este movimiento hay limitaciones anteroposteriores. En el caso óseo hay un tope del cuello del astrágalo
sobre la superficie anterior de la tibia. Hay una limitación ligamentaria de los ligamentos laterales, los fascículos posteriores, de la cápsula posterior, del tendón de Aquiles, que es posterior. Durante la flexión plantar ocurre el rodamiento del astrágalo hacia atrás y un deslizamiento simultáneo hacia adelante, en donde hay un límite o tope óseo posterior de los tubérculos posteriores del astrágalo contra la tibia, tensión de la cápsula anterior de esta articulación, de los flexores dorsales del pie, de los ligamentos laterales de los fascículos anteriores, ¿sí? Y en el caso de la estabilidad lateral en este tobillo, en el tobillo, tenemos la estabilidad de los maléolos, que contienen el astrágalo para que no se deslice lateralmente, los ligamentos, la cápsula, los ligamentos laterales, el ligamento lateral externo con sus 3 fascículos, anterior y posterior, peroneo astragalino, el fascículo medio, el peroneo calcáneo, el ligamento lateral externo, el ligamento del tobeo, que es más superficial, de nivel profundo, los fascículos anterior y posterior. Tenemos esa contención. Bueno, y a nivel del tobillo, de la tibio-tarsiana, de este retropié, se recibe una carga del peso de nuestro cuerpo que encajan esta articulación generando una compresión que se transmite, se dirige hacia abajo, transmitiéndose también a la articulación que se encuentra entre el astrágalo y el calcáneo, que es la subastragalina, ¿sí? Esta articulación, que está más abajo, es una artrodia, también se encuentra perfectamente encajada en una posición neutra y fuertemente unida con ligamento interóseo que discurre entre el astrágalo y el calcáneo. Por delante de esta articulación, bueno, en esta articulación, en la subastragalina, nos ocurren movimientos de pronosupinación en torno a un eje oblicuo, ¿sí? Este eje oblicuo genera movimientos combinados de pronosupinación, de aducción a abducción, en donde se van a ir acentuando estos movimientos, ya que la articulación que le sigue, avanzando hacia el tarso o medio pie, se encuentra la articulación medio tarsiana o de Chopard, que también es se encuentra articulada sobre superficies semiplanas que representan movimientos de deslizamiento, también son artrodias. Bueno, estos movimientos de tobillo en el retropié, que se encuentran en la tibio-tarsiana, antes de que me olvide, ocurren del pie sobre la tibia, ¿sí? Que ahora me di cuenta que en esta imagen que sigue se representa la inversa, es decir, el pie se encuentra en carga y la tibia avanza sobre el pie, ¿sí? Se desliza hacia adelante. Por ejemplo,
si están parados, realizan una fase de apoyo, trasladan el peso del cuerpo, el peso de que viene de arriba hacia abajo, la fuerza desciende a este nivel así, desciende sobre la articulación del tobillo, de la tibiotarsiana, de la subastragalina, que es esta. Después, para asentar la región media del pie, la región tarsiana, medio tarsiana, y luego el antepié, la línea de gravedad se desplaza hacia adelante. Entonces, el cuerpo, incluido con la flexión de cadera, la flexión de rodilla, de consecutiva extensión. Habría que hacer un análisis completo para que puedan ver las fases. Bueno, pero en la imagen que ven ahora hay una carga que primero desciende, pero después se desplaza hacia adelante para continuar realizando la carga en el pie, ¿sí? Entonces, estas fuerzas se dirigen hacia abajo, pero después se desplazan hacia adelante, ¿sí? Entonces, la tibia realiza, en consecuencia, una flexión dorsal, un deslizamiento sobre el pie, ¿sí? Acercándose a la región medio tarsiana. En una vista superior se ve la trayectoria de la tibia sobre la superficie del astrágalo, la superficie de la polea astragalina. Acá se ve la subastragalina, ¿sí? El astrágalo, calcáneo, el eje oblicuo, también llamado eje de Henn, que es oblicuo de arriba a abajo y de adentro hacia afuera, que generan movimientos combinados de, como puse acá, inversión y deversión. Una inversión, la planta del pie va hacia adentro, hacia medial, generando una aducción, ¿sí? Porque el antepié se dirige hacia adentro, supinación, ¿sí? Porque la planta del pie mira o intenta mirar hacia arriba, y extensión, porque la región dorsal del pie, y principalmente del primer dedo, se dirige un poco sutilmente hacia arriba, ¿sí? Y una eversión, el movimiento opuesto. Abducción, la planta del pie se dirige hacia afuera, mira hacia afuera o hacia lateral en la pronación, se produce una flexión plantar, ¿sí? Acá está de nuevo ese mismo eje, inversión, eversión. Bueno, esta articulación se encuentra fuertemente ligada por el ligamento interóseo, como lo había mencionado, contenida, no el astrágalo solamente con el calcáneo, sino desde la tibia hacia el calcáneo, ¿sí? Todos los tendones, digamos a nivel muscular, no hay inserciones musculares sobre el astrágalo. El astrágalo se encuentra contenido por los maléolos, peroneo y tibial, y por ligamentos, ¿sí? Ligamentos y cápsula. Entonces, se encuentra comprimido y contenido
en el libro figura enjaulado entre la tibia y el calcáneo. Hacia adelante tenemos la artrodia, la mediotarsiana o articulación de Chopard, la cual comparte este mismo eje de movimiento, este eje oblicuo, generando los mismos movimientos, pero más acentuados, ya que genera movimientos de deslizamiento porque son artrodias. Superficies articulares son el borde medial del pie o arco interno, el astrágalo con el escafoides, ¿sí? O hueso navicular. Y por fuera, el calcáneo con el cuboides, que en sí esta articulación es una artrodia, pero tiene realizar los movimientos de inversión y de eversión del lado interno, la astrágalo escafoidea o astrágalo navicular tiene mayor grado de movimiento, mientras que el borde externo se encuentra más limitado. En esta articulación, entre el calcáneo y el cuboides, se insertan por debajo en la planta del pie ligamento calcáneo cuboideo corto, se encuentra el ligamento plantar largo, ¿sí? Estabilizan el borde externo, por dentro el ligamento astrágalo navicular, que contiene esta articulación a nivel plantar. Acá de perfil se puede ver tobillo, tibio-tarsiana, subastragalina, ¿sí? Entre el astragalo y el calcáneo, Chopard o mediotarsiana, la que acabamos de describir. Y bueno, después tenemos las cuñas, que también se encuentran articuladas y sobre superficies semiplanas, en donde se realizan movimientos de deslizamiento y en donde también los movimientos de inversión y eversión se acentúan, proyectándose con flexiones plantares, extensiones dorsales, ¿sí? De los dedos, a medida que se va avanzando hacia la región del antepié. A nivel de las falanges, estas articulaciones también son trocleares y tienen mayor movimiento y movimientos como en el tobillo. ¿Sí? Movimientos a nivel de tobillo y a nivel interfalángico, y a nivel medial o tarsiana, como medio tarsiana, cumplen una función más de amortiguación y deslizamientos. ¿Sí? Bueno, con respecto a las cargas y los arcos del pie. Bueno, el pie tiene 3 arcos, un arco interno, externo y anterior. Las fuerzas, la carga del peso del cuerpo desciende por la articulación tibio-tarsiana, subastragalina, y se reparte en 3 fuerzas, una posterior hacia el talón del calcáneo, una fuerza anterointerna que va hacia el arco interno y una fuerza anteroexterna que va hacia el arco externo, ¿sí? Luego en el despegue la fuerza va hacia el antepié o
o el arco anterior. Pero de los 3 arcos, la carga se reparte en mayor medida en la fuerza que se dirige hacia atrás y la anterointerna, ¿sí? Que cumple una función muy importante durante la marcha. Bueno, el arco interno está compuesto a nivel estructural óseo por el calcáneo, por el astragalo, por el escafoides, por las cuñas y por los 3 primeros o 3 metatarsianos mediales, ¿sí? Es decir, el primero, segundo y tercer dedo del pie. Este arco interno tiene una función de amortiguación, ¿sí? Pasivo y activo. La amortiguación pasiva tiene mucha relación con la indemnidad de las superficies articulares, de los ligamentos que los contienen, del sistema de almohadillado adiposo que se encuentra en la planta del pie, de la fascia plantar que discurre, digamos, en toda la planta del pie, de los ligamentos interóseos que contienen el retropié, donde se recibe la carga, y más bien a nivel del vértice, digamos, del arco interno, que se sitúa muy cerca del escafoides o hueso navicular, ¿sí? Entonces, en una posición de bipedestación, de carga, estos elementos pasivos deberían contener, digamos, este arco interno en donde funciona como amortiguador de esta carga que se recibe, amortiguador pasivo, ¿sí? De todos los elementos que les mencioné. Después tenemos elementos activos que mantienen estos arcos, ¿sí? No solamente el interno, sino también el externo y el anterior, en función de su distribución. En el arco interno, a nivel activo, tenemos los músculos plantares, tenemos al músculo tibial posterior, que, por ejemplo, en el movimiento de inversión del pie, dirigiendo la planta del pie hacia adentro, ¿sí? Acentúa el arco interno y en su contracción rota el hueso navicular, ¿sí? Armando este arco. Así también los flexores plantares, ¿sí? En contribución, por ejemplo, a toda una cadena posterior. Bueno, acá mencionamos los músculos que están un poco, los menciono, el tibial posterior, ¿sí? Tríceps sural, peroneo lateral corto, peroneo lateral largo, faltó, se disponen posteriores y hacia lateral, los flexores que discurren en la planta del pie, en la región dorsal del pie, perdón, los interóseos y lumbricales, ¿sí? Que permiten la apertura y cierre, a nivel también dorsal y anterior, los extensores de los dedos, el músculo pedio, el extensor común de los dedos, que acá también está el extensor propio del primer dedo, y el peroneo anterior, ¿sí? Que acá quiero, acá. Que durante la marcha
¿sí? Por ejemplo, fase de apoyo, apoyo del calcáneo, ¿sí? La fuerza de carga, ¿sí? Y el avance de la línea de gravedad, que se desplaza hacia adelante. Si estoy desplazándome hacia adelante, la línea de gravedad también, el centro de masa y la línea de gravedad para no caerme, va a avanzar. Y esta carga va a avanzar. Entonces, se va a dirigir hacia, primero el retropié y después hacia el arco interno y externo, como habíamos mencionado. El sistema de amortiguación del arco interno va a recibir esta carga, ¿sí? Mediante los elementos pasivos del arco interno y elementos activos, ¿sí? Cuando recibo la carga, la tibia se desplaza hacia adelante en flexión, ¿sí? Dorsal. ¿Recuerdan en la imagen anterior en donde la tibia se desplaza sobre el pie, entonces se genera esta flexión dorsal. Esta carga genera una contracción, ¿sí? De los músculos plantares, ¿sí? Del tibial posterior. En el progreso hay un despegue del talón. Aquí hay una mayor acción del tibial posterior y del tríceps sural, ¿sí? Y finalmente, en el impulso, antes del despegue de los dedos, la flexión de los dedos con los músculos flexores de los dedos, ¿sí? Después, este movimiento lo vamos a analizar de forma más completa con rodilla, con una imagen más completa, no solamente de rodillas, podemos incluir todo en una imagen de un corredor, como hemos hecho en el Power anterior, en donde se incluye el análisis de rodilla, tobillo y pie, ¿sí? Acá hay un movimiento de flexo-extensión. La respuesta a la carga, lo di sencillamente, pero la carga del pie en las fuerzas, que hay una fuerza externa, ¿sí? No solamente hay una fuerza interna, sino una fuerza en el arco externo, en donde en el avance de la carga del talón hacia el medio pie y de luego hacia el antepié, hay una respuesta en todos, digamos, los arcos del pie, pero eso lo vamos a dar seguramente en el práctico o cuando se les dé marcha. Bueno, acá la bibliografía sigue siendo de Capanghi y de Neumann, así que cualquier consulta que tengan, chicos, me escriben o evacuamos dudas en el práctico de rodilla, tobillo y pie, ¿sí? Así que bueno, espero no haberlos mareado mucho y nos vemos la próxima. Nos vemos, chicos. Chao.